etc. Pero qué bueno tenerlo aquí con nosotros, señor Carlos. También veo Claudia, nuestra compañera muy estimada. Claudia, ¿cómo está? Y también Sofía. Hola, buenas tardes. Un poquito aquí agripada, pero bien, acá estamos, profe. Gracias por estar aquí. Y muy estimada Sofía, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias, mi estimada profesor. Aquí para poder participar en esta clase que es tan necesaria e importante, porque así podemos aprender a conocer cuáles fueron las consecuencias del pecado y cómo Dios nos había hecho, lo que hemos sufrido y lo que Dios ha prometido para nosotros, por misericordia. Sí, bueno. Muy bien, Sofía. Qué buena introducción a nuestra clase para hoy. Muchas gracias. Exactamente. Esto es exactamente de lo que vamos a hablar hoy, las consecuencias del pecado y también la promesa de Dios de enviar un Salvador. Y vamos a ver su gran amor para con la humanidad al prometer y enviar un Salvador. Muchas gracias y que todos sean bienvenidos. Y tenemos una compañera más que está por entrar. Muy buenos días, buenas tardes a Jenny. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Un placer para nosotros, que sea bienvenida. Muy bien, vamos, pues ya recibimos esta buena introducción por la parte de nuestra compañera Sofía. Nos toca hoy la lección 3, Adán y Eva, y el primer pecado, la caída del ser humano, pero también la primera promesa de un Salvador. Y vamos a estudiar juntos hoy Génesis capítulo 3, versículos 1 a 24. Pero antes de seguir con nuestro material para hoy, vamos a ofrecer esta oración que tenemos aquí. Entonces, oremos. Mi Padre y Creador, qué triste es pensar cómo entró el pecado al mundo. Pero en tu amor, tú prometiste un salvador del pecado. Soy un pecador, Padre, y creo que tu Hijo Jesús ha obedecido perfectamente tu santa voluntad en mi lugar y ha pagado el castigo por mi pecado. Perdóname y ayúdame por gratitud a ti a vivir de una manera que te complace, mientras el Espíritu Santo me lleva a seguir a Jesús en mi camino al cielo. Amén. Muy bien. Gracias por estar aquí esta mañana para esta tercera clase para nuestro curso. Vamos a iniciar practicando un poco sobre la diferencia que vemos antes y después de la caída. Entonces, pensando en Génesis capítulo 3, pensando en también los primeros 2 capítulos de Génesis, viendo el mundo a nuestro alrededor, ¿cuáles son las diferencias que podemos ver en nuestro mundo, pensando en antes y después de la caída? Sí, nuestra compañera Sofía Valencia, adelante. Amén. Muchas gracias, mi estimado profesor. Bueno, primero, antes existía un mundo perfecto, un mundo donde no había pecado, era todo armonioso, la naturaleza estaba hecha en paz, no había los fenómenos climáticos terribles que hay ahora, y podemos ver que también había una paz que no se conoce actualmente. Podemos ver que las estaciones también han cambiado mucho, han habido muchos fenómenos que afectan a la naturaleza, los terremotos, los maremotos, los huracanes, los ciclones, todo eso producido por el pecado. Y en el caso del hombre también podemos ver que los seres humanos se corrompieron por el pecado, porque ya no toman medidas, decisiones racionales, son esclavos de la maldad en vez de hacer lo bueno. Somos seres inmortales, pero que estamos bajo condenación, sujetos a la muerte y no a la vida eterna. Y por lo tanto nosotros podemos ver que el hombre se cambió y se quiso apartar de Dios, se escondió de Dios, apareció el orgullo, la incredulidad,
el deseo de ser como Dios, sin someterse, sin obedecer a lo que Dios siempre nos enseñó. Eso sería más o menos en forma resumida lo que sucedió después de la caída del pecado del hombre. Eso sería, mi estimado profesor. Muchas gracias, compañera Sofía. Muchas gracias por hacer esta comparación, hablando de las cosas que podemos ver en el mundo y también de las cosas que pasen en nuestros corazones, como usted mencionó, el orgullo, y podemos pensar en muchas otras cosas feas que ahora tenemos dentro de nosotros debido a esta caída en el pecado. ¿Alguien más desea aportar con respecto a esta comparación que estamos haciendo? Sí, muy estimada Blanca, adelante, muy buenas tardes. Que antes era todo hermoso, que yo me imagino, pastor, que así es la gloria eterna, ¿no? La morada eterna que vamos a tener cuando partamos con el Señor. Y con la caída, con el pecado, todo. Antes el Señor fue misericordioso porque en medio yo creo que Él le dio dolor de ver que Eva pecara, ¿no? Y Adán. Entonces Él tuvo misericordia y la maldición que le hizo a Eva no fue ni maldición, fue como, mientras que a la serpiente sí la maldijo. Entonces todo, antes del pecado todo era maravilloso, hermoso. Y después ya con el pecado llegó la muerte, llegó todo. Sí, muchas gracias. Una creación perfecta, en pura armonía. Y después, todo corrompido. Sí, vamos a dar la palabra también a Jenny. Adelante, Jenny. Bueno, solo quería agregar a lo que las compañeras dijeron, que siempre me llama la atención de que Dios caminó con ellos en la tierra y Él sigue caminando con nosotros, pero de otra forma, no es lo mismo. Sí, gracias. Qué buena observación, que antes ellos andaban con Dios. Y ahora sí sabemos que Jesús está a nuestro lado, ¿cierto? Y Él prometió a sus discípulos, de cierto, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Sabemos que Él está aquí, Él está presente en su palabra, pero es diferente. Tenemos que esperar para el cielo, para andar de nuevo en esta forma en que andaban Adán y Eva con Dios, con el Señor antes de la caída. Una muy buena observación. Sí, perdimos esto en la caída. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con las preguntas de considerar y consolidar para nuestro texto para hoy día. Génesis capítulo 3, versículos 1 a 24. Y después de revisar los detalles de esta historia y también aplicar la historia a nuestras vidas, a nuestros corazones, vamos a hablar sobre dos cosas más. Entonces, después de nuestro estudio junto, como material nuevo, vamos a hablar un poco sobre el pecado original, como todos nosotros nacemos con pecado dentro de nosotros, con un viejo Adán, con una naturaleza pecaminosa. Y también vamos a hablar un poco sobre este paso de captar la atención, porque ustedes tienen como proyecto final crear un estudio bíblico usando el método de las 4C, y el primer paso en este sistema de estudio bíblico es hacer algo para captar la atención. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto en la segunda parte de nuestra clase. Pero ahora vamos con nuestro estudio, considerar Génesis capítulo 3, versículos 1 a 24. Como siempre voy a pedir su ayuda con las preguntas, más bien con las respuestas a las preguntas. Pensando en esta parte de la palabra de Dios, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Adán. Sí, señor Carlos, creo que escuché que usted mencionó a Adán, ¿cierto? Sí, Adán y Dios y Jesucristo también, el Espíritu Santo, tres personas. Sí, gracias por mencionar la Trinidad, porque sí, al ver capítulo 3,
vemos otra conversación entre la Trinidad, ¿cierto? En la creación de Adán, Sí. Dios dijo, hagamos el ser humano a nuestra imagen. Pero aquí también vemos en la última parte de este capítulo, en versículo 22, y Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. Entonces vemos aquí otra prueba de la Trinidad, una práctica entre las tres personas de la Trinidad. Ahora el hombre es como nosotros. Entonces tenemos Dios el Señor, tenemos las otras dos personas de la Trinidad, Jesucristo, el Espíritu Santo, hay el diablo, la que tomó forma de esta serpiente. También los querubines que guardaron la entrada a Edén después de que Adán y Eva fueron expulsados. ¿Y cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Tengo algunos, Sí, Margarita, adelante, hermana. tengo algunos, profesor. No sé si los animales del campo, los árboles, el jardín, los frutos, la higuera, las hojas. ¿Está bien, profesor? Sí, está muy bien. Y muchas gracias, sí, por mencionar los animales, los frutos, los árboles. También una cosa interesante, tenemos la espada encendida que estaba guardando, que los querubines estaban usando para guardar la entrada. Los túnicas de pieles también, vemos que Dios en su amor hizo ropa para Adán y Eva y parece que era como ropa de piel de unos animales, túnicas de pieles. Muchas gracias, Margarita, por la participación. Y la tercera pregunta, ¿dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió esta historia? Sí, creo que ya mencionaron ustedes, alguien mencionó el jardín de Edén. El jardín de Edén. Sí. Beta, no se me hace que la dejé igual con la muchacha del Aquí, espérame. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Al principio. En el principio, muy bien, sí. Y Blanca, veo su mano levantada. ¿Desea aportar también pensando en... Ocurrió la historia cuando Eva pecó, ¿no? Sí, en el momento del primer pecado. Y no sabemos exactamente cuánto tiempo habría pasado después del séptimo día. Pero no sabemos por cuánto tiempo Adán y Eva vivían en pura armonía, sin pecado en el jardín. No sabemos si era unas horas, unos días, unas semanas, más tiempo. Hay que preguntar al llegar al cielo. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Cuál es el problema? Sí, Salvador, adelante. La desobediencia, el haber escuchado a Satanás. Sí, la desobediencia, la serpiente viene tentándolos a dudar la palabra de Dios. Vamos a volver a tocar este tema en la parte de consolidar, pero recibimos mucha información, muchas percepciones hacia el pecado, como el pecado puede iniciar con una mentira. ¿De verdad Dios dijo esto? Pero sí, muchas gracias, Salvador. Aquí tenemos la desobediencia por la parte de Adán y Eva, la maldad, el deseo del diablo de tentar a los seres humanos. ¿Alguien más desea aportar o hacer algún comentario en cuanto a este problema del pecado? Sí, Sofía, adelante. Sí, también con respecto a cómo el enemigo produce artimañas para tentar, para alejar al hombre de Dios. Eso también es un problema. Sí. Claro, desvirtuó lo que Dios había dicho hablando con Eva y la tentó y ella cayó en la tentación.
de comer el fruto. Sí, y vemos este mismo problema a nuestro alrededor, ¿cierto? Que el diablo tiene muchas tácticas para hacernos pecar, para hacernos caer en la tentación. Muchas gracias. ¿Y quién puede darnos como un resumen breve de todo el capítulo? En sus propias palabras, ¿quién puede contarnos los eventos claves que sucedieron en la historia? Y no hay problema si desea ver su Biblia para hacerlo. Sí, damos la palabra a Blanca. Gracias por ayudarnos, Blanca. Bueno, el resumen sería la creación del hombre y el pecado que cometieron y la expulsión del jardín del Edén por parte de Dios. Ok, muy bien. Usted identificó algunos eventos claves. Entonces tenemos Adán y Eva en el jardín, tenemos la tentación, la caída. Usted también mencionó cómo Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Hay un evento más que deberíamos incluir si estamos pensando en como unos puntos importantes del capítulo. ¿Qué más deberíamos agregar? Sí, Blanca. Cuando Adán y Eva le dijeron al Señor, que le dijo el Señor que se habían comido, y entonces ellos le dijeron mentira, ¿no? Que le preguntaron que por qué están de nuevo, le preguntó Dios. Y entonces ellos ahí le dieron una explicación como mintiendo, ¿no? Sabiendo que Dios todo lo sabe y todo lo ve. Sí, y vemos como la reacción natural al pecado, ¿cierto? Como echar la culpa a alguien más, mentir, tratar de escondernos. Y seguro la mayoría de nosotros lamentablemente hemos hecho lo mismo al tratar de lidiar con nuestro pecado en lugar de simplemente confesarlo y encontrar perdón en Cristo. Y Salvador, adelante, hermano. Sí, muchas gracias. Yo lo resumiría de esta manera. Le llamaría la obra perfecta de Dios y la muerte espiritual del hombre. Ok. ¿Y puede explicarnos un poquito más sobre esta idea de la hora perfecta de Dios? Sí, pues me lo imaginé como la hora perfecta de Dios porque es como podemos ver a Dios creando como un lienzo, creando la naturaleza de lo que no había, naturaleza creando su obra perfecta que fue con lo que culminó el hombre. Y es así como me lo imagino yo que Dios, como lo dice aquí en la Biblia, cuando Dios empezó a crear todo, Él siempre vio que tú era perfecto, sino que nosotros mismos causamos esta muerte espiritual. Muchas gracias. Vemos entonces cómo la perfección viene de Dios y la corrupción viene de nosotros. Esta es una muy buena observación. Y sí, damos la palabra a Jenny. Bueno, no sé si lo mencionaron, pero es la primera vez que vemos a Jesús mencionado, la promesa de salvación. Sí, muchas gracias. Iba a incluir lo mismo, que vemos un gran problema aquí, vemos la caída, vemos las consecuencias, pero también vemos la gran cantidad de amor para con nosotros, para con toda la humanidad. En Génesis capítulo 3, versículo 15, tenemos esta primera promesa de un Salvador. Y algunos de ustedes seguro han tomado el curso de Academia Cristo, la ley y el evangelio. Y si no, van a tomar este curso como parte del programa de Discipulado 1, la ley y el evangelio. Vemos estas dos categorías de enseñanzas a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Y la ley nos dice lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, funciona como un espejo porque nos muestra nuestro pecado, pero también vemos en todas partes de la Biblia el Evangelio.
y el evangelio quiere decir buenas noticias. Y aquí, en medio de esta situación terrible, vemos una buena noticia, que algún día alguien vendría para aplastar a esta serpiente, a Satanás. Entonces vemos aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre tu descendencia y entre su descendencia y tu descendencia, ella te heriría en la cabeza y tú la herirías en el talón. Alguien puede ser herido en el talón y seguir viviendo, pero es diferente con recibir un daño a la cabeza. Entonces, aquí tenemos una profecía acerca de la llegada del Salvador, que Jesús iba a venir, que Él llegaría. Y sí, recibiría daños físicos dolorosos. Y sabemos que Él recibió estos daños en la cruz, pero en la cruz Jesús aplastó a Satanás. Entonces vemos la primera promesa, esta profecía acerca de Jesús. Y se resuelve el problema que mencionamos y cómo, y sí, hemos identificado la caída en el pecado como problema y Jenny nos ayudó a reconocer que Dios tuvo una solución, que Él tenía un plan para rescatar a Adán y Eva y a toda la humanidad al enviar a alguien para aplastar la cabeza de la serpiente. Hasta aquí, antes de iniciar, antes de seguir con las preguntas de consolidar, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas en cuanto a capítulo 3 de Génesis? Sí, Salvador, adelante. Sí, muchas gracias. Tengo una pregunta sobre esta historia. No sé si estoy yo equivocado, ¿verdad? Quiero que me lo diga al pensar sobre Satanás, que nos lo describe aquí en Génesis como la serpiente. Entonces mi pregunta ¿sería algo literal cuando habla sobre la serpiente? Que la está hablando como si Satanás se lo hubiera poseído, como es un espíritu que Dios creó. ¿Satanás pudo poseer a la serpiente o nomás está haciendo algo literal que está siendo representado, que no es algo literal, sino está siendo representado como la serpiente por la sagaz que tiene la serpiente, como Jesús mismo la usó para referirse a los discípulos, que les dijo que fueran astutos como la serpiente, inteligentes, porque pues de hecho la serpiente la podemos ver hasta en la escuela de medicina, que la usan como un símbolo por toda la sabiduría que puede tener una serpiente a la hora de cazar su presa y esto. Sí, esta es una muy buena pregunta y al pensar en su pregunta tengo algunas cosas en mente y la primera es que no podemos decir más que hay en la Biblia. A veces podemos deducir ciertas cosas según el texto. Creo que fue en la última clase hablamos sobre cómo hay estilos diferentes de literatura en la Biblia. Y algunas partes sí son figurativas. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es una visión que recibió Juan, es literatura figurativa. Aquí estamos viendo literatura narrativa. Entonces, Moisés simplemente está contando lo que sucedió y no tenemos mucha evidencia que nos permitiría entender la serpiente como algo solamente figurativo. Entonces, nosotros al simplemente aferrarnos al texto y al leerlo, de alguna forma Satanás tomó
como forma de serpiente para hacer su tentación. Porque vemos que hay otros usos, sí, de la serpiente o otras referencias a una serpiente en otras partes de la Biblia, cuando Jesús estaba animando a sus discípulos de esta forma. Entonces yo diría que sí, de alguna forma Satanás asumió la forma de una serpiente para hacer esta tentación. Y tal vez todavía va a haber algunas dudas en cuanto a cómo lo hizo y por qué no se asustó tanto a Eva al ver la serpiente. Tal vez porque era antes de la caída en el pecado que la serpiente, ahora típicamente las serpientes pueden darnos miedo, tal vez ya que era antes de la caída, ella no se dio miedo al ver una serpiente. Pero esta es una muy buena pregunta, Salvador. Sí, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a usted y sí lo entiendo en el modo que me dice que pudo haber poseído, porque también creo que en la Biblia viene que Jesús, que iba camino Jesús y vino no sé, como un carro con caballos, no sé, burro, que traía marranos, un carruaje, que los demonios le dijeron, déjanos pasarnos a los marranos, ¿va? Sí lo entiendo que la creación de Dios tiene tanto poder y más un ángel creado por Dios. Entonces, pero muchas gracias, ya puedo entender ahora mejor que sí pudo Satanás poseer a la víbora. Muchas gracias. Sí, a usted. Y por alguna razón, sí, Dios permitió que el diablo y que sus demonios hicieran cosas así. Y no sabemos por qué, pero sí, esta es una otra buena conexión con esta conexión con esta actividad con los demonios. Y sí, adelante, hermana Jenny, con un comentario. Sí, una pregunta también con el versículo 15, porque yo he conversado con personas que se enfocan mucho en la línea entre tu simiente y la de ella. Y ellos lo toman muy literalmente, no tan como, como es una representación de algo, ¿cierto? Y dicen que significa que hay personas que nacen como del diablo, ¿me entiendes? Como su simiente. ¿Cómo puedes explicar un poco más porque hablaste sobre no tomarlo tan literalmente, pero está hablando como una representación? No sé si puede hablar un poco más sobre eso y cómo defender la posición de que no podemos tomar de aquí y agregar algo que no está. No sé si me entiende. Sí, y tal vez estás pensando también en cómo algunos piensan que Caín, como es hijo de Satanás y Abel es más como un hijo bueno. ¿Ha escuchado Sí, esto? Sí. he escuchado eso y el otro pastor es como la homosexualidad, que Satanás tuvo sexo con Eva y con Adán y eso fue el pecado. Sí, sí. Y hay como también otros malentendidos al respecto a esto, que es que había los Nefilim, los gigantes que vivían, y hay algunos que piensan que ellos son descendencia de relaciones sexuales que Eva tenía con Satanás. Y de hecho yo necesito buscar en mis notas porque yo preparé un poquito de material para esto la última vez que di este curso y se me está escapando algunas de las cosas que preparé al respecto, pero como usted dijo, Jenny, sí, no podemos agregar cosas que no hay. Y no puede haber la tentación de especular, de ver cosas que no hay. Y si vamos a enfrentar esta tentación, si algún amigo está enfrentando esta tentación, que yo escuché alguna vez que el diablo tenía relaciones sexuales con Eva, mejor buscar en las otras partes de las escrituras.
y no hay evidencia, no hay pruebas de este tipo de actividad en otras partes de la Biblia. En Génesis, que es un libro mayormente de este estilo narrativo, contándonos detalles de la historia. Es un libro de historia, no necesariamente sí, de cosas figurativas. Entonces yo respondería exactamente en la misma forma, que no debemos buscar cosas que no hay en el texto. No debemos inventar cosas que no hay en el texto. Aquí vemos la caída del hombre, vemos la respuesta de Dios y vemos también como hay un solo mensaje por toda la Biblia. Entonces tenemos muchos libros diferentes, pero desde la primera página hasta la última vemos el plan de salvación de Dios. Vemos a Dios cumpliendo con su promesa para enviar un Salvador. Entonces, esta también puede ser una forma para decir, aquí tenemos una referencia a la llegada del Salvador, porque los demás libros del Antiguo Testamento hasta los libros del Nuevo Testamento están contándonos acerca del cumplimiento de esta promesa que tenemos aquí. Entonces, pero déjenme revisar las notas que tengo, porque yo preparé un poco de material sobre esta situación de Caín y Abel y esta idea de relaciones sexuales con el diablo y voy a tratar de traer este material el día jueves. Ya, muchas gracias, pastor. Sí, a ti, hermana, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a aplicar la historia a nuestros corazones y vamos a tomar un momentito para hacer este ejercicio que hemos hecho antes. Vamos a tratar en 10 palabras más o menos, ¿sí? 11, 12, 13 está bien, un poquito menos no hay problema, pero en muy pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Capítulo 3, ¿de qué se trata la historia? Tal vez pueda ser útil recordar los eventos claves que ya identificamos en la pregunta 6 de considerar cuáles eventos ocurrieron en esta historia. Pensando en esto, ¿cómo podemos resumir este capítulo en 10 palabras más o menos? Sí, hermano Salvador, adelante. Sí, muchas gracias. Pues como ya se lo había comentado antes, como lo dijo, pues yo lo llamaría la obra perfecta de Dios y la muerte espiritual causada por Satanás. Muy bien, muy bien. Sofía, adelante. Dice, yo diría la creación, la tentación, la caída del hombre y la promesa de restauración de Dios. Gracias y gracias por incluir la restauración de Dios. Muchas gracias. Y Jenny. Yo dije quiénes éramos y quiénes somos ahora en Cristo. Muy bien. Quiénes éramos y quiénes somos. Y esto nos lleva a pensar en nuestro viejo Adán y también cómo somos nuevas creaciones. Muchas gracias. Y ahora, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Veo la mano de Sofía, si desea aportar. Sí, bueno, el pecado de la desobediencia y la incredulidad, porque no confiaron en Dios, no le creyeron y le dieron oído al enemigo. Esos serían los pecados. Sí, la falta de confianza, sí, de dudar. Muy bien. Y Blanca, adelante. Confesarle al Señor que cometió el pecado y arrepentirnos, ¿no? Que es lo más importante. Confesar nuestro pecado ante Dios y arrepentirnos al mismo tiempo, porque ¿qué nos sirve confesarlo y no arrepentirnos?
Muchas gracias. Y yo, siendo totalmente honesto, a veces necesito confesar mi falta de confesar mis pecados, porque vemos a Adán y Eva huyendo, tratando de esconderse de Dios, de echar la culpa a alguien más en lugar de decir, hemos pecado. Muy bien. Y veo la mano de Salvador. Sí, a mí lo que me enseña a confesar es que a veces podemos querer mentirle a Dios al prójimo con mentiras, engaños, no nomás con el prójimo, sino con Dios. Y el envanecimiento de obtener conocimiento, a veces que queremos tener el conocimiento que Dios tiene, o pensamos que tenemos más conocimiento que Dios, como por ejemplo en la oración, que a veces pedimos o exigimos a Dios sin darnos cuenta y nunca le pedimos que se haga la voluntad de Él. Muy bien dicho, hermano. Muy buenos puntos. Como podemos tratar de echar la culpa hasta a Dios. Es la mujer que me diste por compañera fue quien me dio el árbol. Entonces, a veces quejarnos y dirigir nuestras quejas a Dios, echar la culpa a Él. Y también, como usted dijo, se me fue pensar que nosotros tenemos toda la razón, como nosotros, sí hay Dios, pero yo soy quien está viviendo aquí y yo sé lo que necesito y sí, yo también necesito confesar este pecado. Y nuestra compañera Margarita, adelante. A mí me enseña a confesar que muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos agrada o lo que nos atrae a la vista, aquello que nos engaña, que nos puede dar a lo mejor una vida de comodidad o una vida de confort, como dice que a la mujer le gustó el árbol porque le atraía a la vista. Y así yo creo que a mí me enseña a confesar eso, que muchas veces me dejo llevar por esas cuestiones que parecen que son agradables a la vista, que parece que me van a ayudar mucho a la vida cotidiana, pero realmente nos puede hundir. Sí, muy bien, como yo quiero esta cosa y lo quiero ahorita y yo sé lo que es mejor y sí, es una tentación real. Muchas gracias. Y Jenny, adelante. Que a veces yo llevo a otros a caer en pecado también. Sí, vemos, esta es una muy buena observación, cómo podemos hacer que otros caigan en el pecado y eso también necesitamos confesar. Y gracias por toda esta participación. Yo sé que no es fácil siempre hablar. La naturaleza pecaminosa no quiere hablar de nuestro pecado. Pero muchas gracias por compartir con nosotros todos. ¿Y dónde vemos el amor de Dios aquí? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Sí, Sofía, adelante. Sí, la promesa que Dios dio, cuando la promesa de nuestro Señor Jesucristo, a través de lo que Él dice, que Jehová dijo, ¿dónde está? La mujer multiplicará, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, este herirá en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Entonces que está hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, que será nuestro Redentor y que nos restaurará. Eso es, pastor. Muchas gracias. Sí, este protoevangelio, la primera promesa del evangelio de restauración. Me gusta mucho esta palabra que usted está usando, la restauración, porque había corrupción y todo fue arruinado y perdido, pero iba a llegar a alguien para llevar a cabo esta restauración. Muchas gracias. Y damos la palabra a Blanca. Adelante, Blanca. Pastor, cuando el Señor tuvo misericordia y mostró su amor hacia la mujer, porque a la mujer nomás le dijo que tendría los hijos con dolor, pero no le hizo ninguna maldición como a la serpiente, ¿no? Que le dijo que se arrastraría en la tierra
y que ponía enemistad entre ella y la mujer y su descendencia, ¿no? Entonces ahí yo veo el amor de Dios, que de un principio Él nos tuvo compasión y nos perdonó y nos demostró su amor. Tanto sería que vino al mundo que fuera colgado en un madero para podernos salvar y que tuviéramos nuestra salvación, pastor. Sí, gracias por esta aportación, que interesante notar cómo Dios maldijo la serpiente y prometió que alguien llegaría para aplastar a la cabeza del serpiente, pero y también pronunció consecuencias para Adán y Eva, pero Dios pudo haber dicho a Adán y Eva, ustedes van a morir y ya, la condenación eterna es lo que merecen ustedes. No hay otra oportunidad, van a morir. Ellos podrían haber muerto al instante, pero no. Entonces vemos la misericordia, la compasión que Dios tuvo para Adán y Eva. Gracias, Blanca. Y vamos a dar la palabra a Jacqueline. Muy buenas tardes, Jacqueline, adelante. Buenas tardes, pastor. Bendiciones para todos. Con el tema que estamos viendo sobre Adán y Eva, yo creo que también Dios demostró el amor en ellos cuando murieron espiritualmente delante de Dios y les prometió que vendría el Mesías para hacerlos salvos. Entonces yo creo que ahí es donde nos demuestra nuestro Señor que a pesar de todo lo que nosotros hagamos, de todo lo que a veces desobedecemos, pastor, Él siempre nos da esa gracia de ser salvos en su nombre. Y es hermoso, ¿no? Que hagamos lo que hagamos, Él siempre nos va a extender sus brazos para darnos esa salvación. Amén. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Jacqueline. Increíble pensar que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó el mundo y los seres humanos, eventualmente llegaría para entregar su propia vida para rescatar a su propia creación. Increíble pensar en este amor de nuestro Dios. Y vamos a seguir adelante con la cuarta y la quinta pregunta bajo esta categoría, este paso de consolidar. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Él? Pensando en el texto. Sí, Sofía, adelante. Sí, con respecto a que nos enseña que el Señor nos ayude a tener un corazón aprendiendo a obedecerle para permanecer en Él, que nos ayude, para que nos guíe y nos enseñe a obedecer y seguir lo que Él tiene trazado para nosotros. Esa es nuestra gratitud, que nos ayude, que nos sostenga, porque solos no podemos, pero con su ayuda sí lo podemos hacer, de permanecer en Él. De acuerdo, hermana, y gracias también por mencionar cómo necesitamos contar con la ayuda de Dios. Que sí, Dios nos enseña a obedecerlo, pero eso solamente lo podemos hacer dependiendo de la ayuda, contando con la ayuda, pidiendo la ayuda de Dios. Y Jenny, adelante, Jenny. Gracias. Bueno, quería, como conectándolo con lo que es el amor que veo de Dios allá, algo como pequeño que esta vez estoy viendo un poco más, pero Él los sacó del jardín y para que no comieran del árbol de la vida y viviera para siempre, porque no quisiera que estaban viviendo para siempre en su pecado y lo terrible. Entonces, no sé si está bien decirlo así, pero la muerte o terminar nuestras vidas es un regalo de alguna forma. Entonces, no es para pedirle la muerte, pero que hace lo mismo y que nos saca de situaciones peligrosas que pensamos que son buenos. Vivir para siempre se ve como algo muy bueno, pero no sería porque estamos en pecado. Sí, gracias por también ayudarnos a
a fijarnos en este aspecto del amor de Dios, que Adán y Eva siendo quitados del jardín no fue un castigo adicional de Dios, sino un acto de amor. Y incluso la muerte, no, la muerte sí es, sabemos desde otras partes de la Biblia también que la muerte es una consecuencia del pecado, que la intención original de Dios era que todos iban a vivir para siempre, pero sí vemos que no tenemos que vivir en este mundo imperfecto para la eternidad. ¿Qué pasaría si alguien tuviera algún problema físico que produce mucho dolor? Y si esta persona nunca iba a morir, tendría que para la eternidad soportar este dolor, este desafío. Nosotros tenemos el privilegio de esperar una nueva vida eterna en el cielo, sin los problemas que tenemos a nuestro alrededor ahora. Y gracias, Jenny. Y Salvador, adelante, veo su mano levantada. Sí, muchas gracias. Pues lo que me enseña a pedirle a Dios es que perdón, primeramente, que me enseña a pedir perdón, que a no poner excusas ante Dios sobre mi naturaleza pecaminosa, que cada vez que cometa un pecado, porque es mi naturaleza, que siempre exista ese temor ante Dios, de que me enseña a confesarle a Dios y no apartarme de Él, porque Él es el único que me puede, que tiene esa salvación para mí. Es como esa medicina para este cuerpo pecador. Muchas gracias. Y la medicina para nuestros cuerpos pecaminosos y no huirnos de Dios, de querer estar al lado de Dios y querer que Dios esté a nuestro lado, a pesar de que somos pecadores. Muchas gracias. Y la última pregunta, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Pensando en el evangelismo y el compartir de nuestra fe. ¿Cuándo sería una oportunidad oportuna para compartir esta historia? Sí, Jacqueline, adelante. Pastor, yo creo que sería muy buena oportunidad de compartir esta historia con las personas que son desobedientes y que a veces tenemos terquedad en hacer las cosas a nuestro modo, ¿verdad? Y explicarles que desde un principio con Adán y Eva, pues ocurrió el pecado, ¿verdad? Y que difiere del mundo que nos rodea y nuestro mundo no es perfecto, ¿verdad? Ni nosotros somos perfectos. Aquí el perfecto solo es Jesús. Entonces yo creo que eso sería el consejo que se les daría, ¿verdad? El evangelio sobre Génesis. Sí, muy bien. Y sí, tal vez con una persona que no entiende este concepto del pecado y para explicar que el pecado es algo muy serio, que Dios toma en serio el pecado, pero también que Dios toma en serio su amor para con nosotros. Muchas gracias por estas aportaciones. Simplemente por temas de tiempo vamos a seguir adelante, pero con toda confianza también ustedes pueden seguir plantando comentarios en el chat también, especialmente si tiene algún comentario que tal vez puede ayudar a nosotros a ver algo en el texto o pensar en algo que ya no hemos mencionado. Aquí tenemos el chat. Entonces, tengo una pregunta para ustedes y aquí vemos este bebecito. Nosotros podemos ver un bebé recién nacido y decir qué bonito, tan inocente es este bebé. Es un angelito. En sentido, se pueden entender bien estas palabras así, ¿cierto? Pero ¿en qué sentido es una equivocación hablar así? Entonces, pensando en
en estos comentarios que es tan inocente, es un angelito, es absolutamente perfecto. En cierto sentido podemos hablar de esta manera, pero ¿en qué sentido son equivocadas estas palabras? Sí, Sofía, adelante. Porque también esos pequeños nacieron en pecado y llevan Sí. el pecado original, ya son pecadores, pero lo que pasa es que son pequeñitos y están en la ignorancia porque son inocentes en ese momento, aunque llevan el pecado original, porque todavía no están conscientes de lo que hacen. Después se le empieza la conciencia a reargullir, pero sin embargo también son pecadores como los adultos, solo que son pequeños. Sí, Eso sería. exactamente, solo es que son pequeños, como usted dijo. Entonces, tienen pecado original, nacieron con pecado. Y lo más probable es que van a también cometer sus propios pecados muy pronto. Un bebé no se preocupa en las necesidades de su mamá. Y los niños a veces no se preocupan en las necesidades de sus hermanos. A veces, ¿cuál es la primera palabra o cuáles son las primeras palabras que un niño va a aprender? Yo, mío, es mío, yo quiero. Y estas palabras demuestran la naturaleza pecaminosa que todos nosotros tenemos dentro de nosotros. El rey David mismo dijo, mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Y esto, pues, este pecado también condena a la muerte. Por eso damos gracias a Dios que Él es el Salvador de todos, incluso el Salvador de los bebés. Los bebés, los pequeñitos, también tienen necesidad de un Salvador, porque tienen esta maldad, tienen este pecado natural. Seguro la mayoría de ustedes que han tenido el privilegio de ser padres saben que sí, los niños sí tienen una naturaleza pecaminosa. Puedes decirle a un niño, no toques, y ¿qué quiere hacer el niño? Quiere tocar. Es parte de su naturaleza. Pero vemos que todos nosotros tenemos esto en común. También podemos ver a un niño siendo muy plagoso, muy berrinchoso y pensar que, pues, a veces yo también como adulto comporto así. Y vemos que todos nosotros tenemos este problema del pecado. Romanos 5:12, perdón, también habla de cómo el pecado entró en el mundo y cómo todos nosotros, por lo tanto, somos pecadores. ¿Alguien puede leer, por favor, Romanos 5:12? Sí, Jacqueline, adelante. Yo, pastor, quiero leer Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muchas gracias. Sí, aquí tenemos un mensaje de la ley que habla sobre la severidad de nuestra situación, pero también recordamos el Evangelio, que Cristo obedeció perfectamente cada ley de Dios en nuestro lugar. Él sufrió el castigo que nosotros merecemos en la cruz y ahora por medio de la fe hay este gran intercambio. Todo nuestro pecado fue puesto sobre Jesús en la cruz y ahora por medio de la fe, la perfección de Jesús es nuestra. Entonces todos ustedes son absolutamente perfectos a la vista de Dios por la fe en Jesús y por lo que Jesús hizo. Vamos a cerrar nuestra clase ahora hablando un poco sobre el proceso de captar, porque ustedes tienen como proyecto final crear un estudio bíblico sobre Génesis capítulo 37. Y lo que van a hacer es seguir estos 4 pasos de captar, contar, considerar y consolidar. Entonces, para las 7 preguntas de considerar y las 5 preguntas de consolidar, ustedes simplemente van a preparar sus respuestas, viendo el texto y preparando las respuestas. Para el paso de contar, ustedes van a contar la historia usando sus propias palabras.
Entonces, ahora vamos a hablar más sobre este paso de captar. Pero antes sí, a Gabriel David, adelante, hermano. Perdón, hermano, su micrófono está en mudo. Prenda el micrófono, por favor. ¿Ahora? Ahora sí, ahora lo escuchamos. Bien, buenas tardes. No, le quería avisar que voy a retirarme de esta clase, porque tengo una obligación que cumplir. Y también decirle que estoy muy a gusto con la clase, aprendiendo. Solo que no participo porque estoy en un lugar donde se me hace un poco difícil estar con la Biblia en mano y tal. Estoy privado de mi libertad, estoy en una cárcel. Y bueno, me interesa aprender y todo esto, pero no es un lugar donde pueda por el momento manejarme tan libremente como me gustaría. Así que bueno, eso le quería aclarar, pero voy a continuar con las clases y en el momento que pueda participar lo haré. Muchas gracias, hermano Gabriel David. Muchas gracias por contarnos esto y siempre está muy invitado simplemente estar aquí con nosotros escuchando. No hay ningún problema. Y sí, ya llegamos a la hora. Entonces, si alguien más tiene un compromiso, no hay ningún problema. Estamos grabando la clase y vamos a tomar unos 5 minutos más para cerrar la clase hablando un poco sobre captar. Pero muchas gracias por saludarnos, Gabriel David, y si no hay ningún problema en cuanto a la participación, simplemente un gusto, un placer tenerlo como parte de nuestro curso. Entonces, este proceso de captar, a usted, bendiciones. Este proceso de captar, estamos tratando de hacer algo que tiene que ver con el texto para captar la atención de los participantes de su estudio. Es como una introducción y muchas veces los predicadores lo hacen, no siempre, pero muchas veces si alguien va a predicar en un culto, en una misa, en un servicio sobre algún texto, el pastor, el predicador va a hacer algo para tratar de captar la atención. Y estamos pidiendo que ustedes hagan lo mismo. Es como un gancho y puede ser algo muy sencillo, puede ser algo muy directo y hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, contar una historia, compartir una estadística con unos comentarios, hacer una serie de preguntas, puede ser mostrando un video de YouTube, compartiendo un meme, una poema, un chiste, si no es grosero, algo que tiene que ver con el texto para tratar de captar la atención. Y la idea es que sirve como una puente. Puede ser algo de las últimas noticias, un dicho en común, un mini debate, aquí algunas otras ideas, como una dinámica, hasta incluir a los niños a tener roles diferentes. He visto esto. Tenemos un grupo sembrador de Academia Cristo y el líder, a él le gusta mucho crear como dinámicas y a veces pide la participación de los niños y cada uno tiene su rol. Y esto es una forma para captar la atención. Voy a pedirles que para tarea para la próxima clase, que todos piensen, por favor, en una forma para captar la atención para Génesis capítulo 6, versículo 1 a capítulo 9, versículo 17. Y vamos a seguir hablando sobre este proceso de captar la atención, usando como ejemplo esta parte de Génesis. Entonces, la tarea para la próxima es leer Génesis capítulo 6, versículo 1 al capítulo 9, versículo 17, y pensar en un plan para poder captar la atención
para esta parte. Y no sería necesario compartir con todos nosotros. Voy a pedir que alguien lo haga, que alguien comparta con nosotros su plan para captar la atención. Pero una tarea es estar pensando en, si yo estuviera compartiendo esta parte de la Biblia con unos amigos, ¿cómo podría yo captar la atención? Y como siempre voy a compartir un video también para ver antes de la clase. Sí, Jacqueline, adelante. Una pregunta, pastor. ¿Nosotros podríamos captar la atención empezar con una pregunta para todos? Sí, claro que sí. Vamos a desglosar la historia conforme vayan contestando, vayan participando. ¿Podría hacer eso? Sí, exacto. Y hasta pedir la participación de sus participantes. No hay ningún problema. Entonces, si usted, por ejemplo, si usted va a compartir la historia de Jesús alimentando a los 5,000, podría hacer la pregunta, ¿cuál es la comida favorita de ustedes? Algo interactivo. ¿Y qué pasaría si usted tuviera que alimentar a un montón de personas sin mucha plata? ¿Qué prepararía? ¿Cómo lo haría usted? Entonces sí, está muy adecuado usar una pregunta o unas preguntas para captar la atención. Sí, a usted. Muy bien. Muchas gracias a todos por el tiempo. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a la tarea para la próxima clase? Entonces voy a compartir como siempre la grabación, el video para ver. Y los capítulos para la próxima son capítulos 6 a 9 y otra parte de la tarea es pensar en una idea para captar la atención para Génesis 6, 1 a 9, 17. Muchas gracias a todos por la participación. Hoy fue muy animador para mí a escuchar sus respuestas para nuestro estudio, pensando en la caída, pensando en la promesa de Dios. Vamos a cerrar con una oración, pero muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Entonces vamos a orar por la ayuda de Dios en medio de la tentación. Dios Todopoderoso y Eterno, por medio de tu Hijo nos prometiste el perdón de los pecados y la vida eterna. Gobierna nuestro corazón con tu Espíritu Santo para que en medio de nuestras necesidades y tentaciones, busquemos siempre tu ayuda y con verdadera y viva fe en tu palabra, obtengamos todo lo que has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos y espero que todos tengan una excelente tarde, una bendecida semana. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Un gusto verlo. Muchas gracias. El gusto es mío. Cuídense mucho a todos. Muchas bendiciones.